Comenzamos con el webinar. Sean bienvenidos. Mi nombre es Carlos Saavedra, soy ingeniero civil de ICC Ingeniería. Formo parte del equipo de soporte técnico de CIPE para Colombia y les damos la bienvenida a esta conferencia gratuita de estructuras metálicas con CIPE 3D. Actualmente, manejo la parte de CIPE y estoy encargado de explicar el contenido de los cursos virtuales que vamos a iniciar el 18 de marzo. Hoy trabajaremos o hablaremos sobre edificaciones con estructura metálica con CIPE 3D, basados en la NSR 2010, utilizando ciertos criterios. Quiero serles muy claro, la NSR 2010 simplemente utilizó parámetros que vienen de otras normas norteamericanas y europeas, así como la ISC 36010, por ejemplo, la IC y el Eurocódigo en algunos casos. CIPE se ha dado cuenta de esto y pues por supuesto ha ido incluyendo cosas que dentro del cálculo y las comprobaciones hacen al software más amigable para nosotros aquí en Latinoamérica, sobre todo Colombia, que se ha convertido en un mercado bastante interesante de el software para el diseño estructural en acero. Ahora, ¿qué es CIPE? Bueno, CIPE es una empresa de más de 35 años de experiencia y pertinencia en el mercado. Prácticamente tiene una posición bastante privilegiada, donde lideriza el sector de la construcción ofreciendo soluciones de software que tienen un nivel alto de cálculo, confiabilidad, sencillez y rapidez, ¿no? Cualquiera nos puede preguntar, ¿pero qué proyectos tiene CIPE? O sea, aquí en Colombia, ¿qué clientes tiene? Simplemente entran en la página web de CIPE y buscan en la galería de proyectos y conseguirán grandes ingenieros y grandes empresas de desarrollos de proyectos de ingeniería civil que trabajan con CIPE. Ingenieros de alto nivel, ¿no? Hay ingenieros de alto nivel que, pues, a veces dicen que no, que CIPE no. Pero lamentablemente tienen licencia original y trabajan con CIPE. O sea, a veces uno no los entiende. Son como que a veces no quieren aceptar que CIPE es una gran herramienta y realmente lo es. Para mí lo es. Vengo a mostrarles que es CIPE, ¿no? La fiabilidad de los cálculos está completamente comprobada con los listados de comprobación. O sea que usted puede tomar ese listado de comprobación y puede verificar que lo que está haciendo CIPE vale la pena. Nosotros vamos a trabajar, por supuesto, con el CIPE 3D, que es estructura metálica, y con el generador de pórticos. Normalmente nuestro software tiene muchas normas implementadas y nos permite unos grados de libertad, o sea, los 6 grados de libertad completamente abiertos para que ustedes puedan diseñar prácticamente cualquier estructura. ¿Sí? Nosotros, pues, por supuesto, en CIPE tenemos la parte de instalaciones, tenemos la parte de gestión y la parte de diseño estructural. Básicamente es eso, y como CIPE es BIM, CIPE 3D no escapa de la parte BIM porque yo puedo tener un archivo o un fichero IFC 4, versión 4, no importa si es 2x2, si es 2x3, lo que ustedes quieran, cualquier versión de IFC, pero tiene que ser OpenBIM y lo pueden exportar desde Revit, Allplan o Archicad y los pueden traer al CIPE 3D y modelar su estructura. ¿Okay? ¿Qué vamos a aprender en este curso de estructuras metálicas? Bueno, primero vamos a configurar los proyectos y vamos a generar los parámetros normativos. La intención es conocerlo el software y aprender a obtener resultados. El modelado de las edificaciones también con pórticos en estructuras metálicas, ¿no? Estructuras sencillas. Después iremos ampliando la gama de cursos acá en ICC Ingeniería para que ustedes vayan aprendiendo muchas cosas. El análisis estático con cargas gravitacionales es lo que más nos interesa al principio, y después iríamos al análisis dinámico con cargas de viento, porque el viento es una cosa que afecta mucho las estructuras metálicas, sobre todo cuando estamos en las costas o en sitios llanos donde tenemos altas velocidades de viento. En la parte sísmica, pues por supuesto también es importante, pero en este curso particularmente nos enfocaremos más que todo en diseño de estructuras sencillas mediante cargas eólicas y cargas gravitacionales. Haremos un pequeño análisis con carga sísmica y después avanzaremos en otros cursos a posterior. El diseño de fundaciones superficiales,
obtenido los resultados ya en CIPE 3D, vamos a hacer las comprobaciones de diseño, la optimización de las secciones y sus resistencias, las deformaciones compatibles y todo lo que tenga que ver con las deflexiones, los documentos que arroja el programa como tal, las que son las memorias de cálculo y de diseño para las comprobaciones, que vienen a partir de las comprobaciones, y vamos a introducirnos en el manejo de plataformas BIM un poco, ¿no? CIPE nos ofrece las estructuras CIPE CAD, el generador de pórtico, el CIPE 3D, los muros pantalla y los muros ménsulas, que son productos bastante interesantes para nosotros poder desarrollar nuestros proyectos en los módulos. También tienen la parte de muros de sótanos y marco, lo que son box culverts. Se conocen también como cajones de paso en otros países. Los módulos que también tienen el CIPE Connect, que está incluido dentro del CIPE 3D, la parte de escaleras, que ya está incluido en el CIPE CAD para escaleras de concreto, losas macizas apoyadas, que también está en CIPE CAD, ménsulas cortas, vigas de gran altura, que son modulitos muy pequeños que pueden complementar nuestros cálculos y comprobaciones, elementos de fundación y vigas continuas que ya están incluidos en CIPE CAD y algunos en CIPE 3D. Ok, también están disponibles por separado en algunos casos. Ahora, en el diseño de estructuras metálicas, ¿qué vamos a hacer? Primero, lo que tenemos que entender es que tenemos que empezar de arriba para abajo y se construye de abajo para arriba. Nosotros tenemos que generar una losa de techo y entrepisos con viguetas, con sección compuesta o no. Estimar las cargas y aplicarlas y empezar a diseñar esas viguetas o correas, como le llaman en otros países. Después de ahí pasamos para las vigas. Luego para las columnas podemos diseñar las escaleras y generamos los sistemas de arrostamiento, tanto concéntricos como excéntricos, dependiendo de la dinámica estructural del edificio. Por último, tendremos las conexiones soldadas o apernadas. Y estos son los elementos básicos que conforman las edificaciones, ¿no? Nos concentramos siempre en sistemas conformados por pórticos compuestos en este curso, donde tenemos vigas y columnas. Trabajaremos con elementos de losa encofrado colaborante, steel deck, hasta llegar a las cimentaciones y vigas centradoras o de atado. También podemos trabajar otros tipos de sistemas dentro de este curso. El curso dura 32 horas, son 4 semanas, una muestra sencilla de lo que vamos a hacer. Básicamente, la estructuración del curso tiene este esquema y comprende una filosofía de diseño que se fundamenta en la planificación y la programación de la construcción y que interviene en el diseño para generar los datos que van a llevarse a cabo en la ejecución del proyecto. Por supuesto, todo esto tiene una interacción o una interconexión donde yo particularmente les digo que el ingeniero no debe divorciarse del arquitecto ni viceversa, porque vamos a estar en conflicto. Los datos que vamos a obtener pueden tener implicaciones, o los resultados que podemos tener tienen implicaciones económicas, sociales, ambientales y tecnológicas, ¿no? Así que hay que estar pendiente de lo que hace el arquitecto y el ingeniero tiene que estar en conexión directa con él para que cualquier cambio que se haga, nosotros podamos tener resultados óptimos. Ahora, la importancia de esa correspondencia también se complementa con la normativa. Fíjense que tenemos la NSR, la sismo resistente. Esa norma sismo resistente se vincula directamente con la ISC, con los estándares ISI y con la AC710. La NSR no es una norma original que la generaron acá los indios motilones o algo por el estilo, no. Que viene de la tierra, no. Eso lo inventaron en Estados Unidos y acá se lo fueron trayendo porque los profesores de las universidades empezaron a viajar, empezaron a conocer, hicieron posgrado y dijeron, wow, estos gringos saben mucho, vamos a llevar eso para allá, para Latinoamérica, para implementarlo. Para mantener un estándar internacional, porque es importante también estandarizar las cosas. El software, como ustedes están viendo, es un software español y muchos de ustedes utilizan software americanos y hasta europeos de otra índole. Hasta algunos utilizan hasta coreanos, o sea, asiáticos, software asiático, y tienen esos estándares. La cuestión es estandarizar porque dentro de la globalización, lamentablemente, no nos escapamos y tenemos que entrar dentro de esos parámetros para poder formar parte de la competitividad productiva de estos últimos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, como decimos nosotros, las mejoras que se le hacen a las normas internacionales no se eximen de la NSR 10 y pronto esperamos una nueva NSR. Ojalá que los
ingenieros que están trabajando en esto y los investigadores terminen de redactar los documentos y las revisiones para que salga lo más pronto posible a ver qué cambio nos trae, ¿no? ¿Existe un procedimiento estándar de diseño? No lo hay, pero particularmente yo parto de algo muy, vamos a decir que no es un estándar, pero es prácticamente una receta que me ha funcionado en la técnica de diseño, ¿no? Primero tenemos el estudio de las dimensiones en la planta y la elevación de la estructura para determinar cuáles son las cargas, cómo se pueden distribuir las cargas y cómo se pueden comportar los elementos de forma geométrica. Después de eso vamos a un dimensionado previo, que es lo que llamamos el predimensionado de las estructuras, tanto en vigas, columnas, losas, cimentaciones y todo eso, para tener una idea de más o menos cómo va a funcionar la cosa. Y luego de eso hacemos el metrado de cargas para cargarlo dentro del software y obtener un análisis de la estructura bajo cargas estáticas gravitacionales. Eso nos daría ya un dimensionado y una idea bien de cómo se va a comportar esta estructura. Después de eso hacemos una determinación del comportamiento estructural y hacemos la optimización de los elementos y sus comprobaciones. Los elementos que van a ser sismorresistentes se diseñan sismorresistentes, los que no, pues se diseñan sin ser sismorresistentes porque hay sus excepciones, ¿no? Después aplicamos cargas sísmicas y llevamos eso al límite y empezamos a hacer las comprobaciones así como hicimos con la parte gravitacional y optimizamos, comprobamos cimentaciones por último, generamos los listados y los planos que nos llevan a la construcción del proyecto. Básicamente eso es lo que nosotros hacemos en estos cursos. Lo que entendemos del desarrollo de un proyecto, lo que hacemos es colocarlo dentro de un paquete de software. ¿Ok? Listo. Veamos. Las dimensiones previas a las estructuras. ¿Qué sucede? Bueno, en lo particular en acero no existe un criterio muy estándar, ¿no? Dicen, por ejemplo, en concreto que la altura de la viga es el entre 10 aproximadamente, ¿no? Pero en acero, algunos profesores e investigadores han decidido que para comenzar, el entre 20, o sea, él es la luz más larga del pórtico. Entonces, el dividirla entre 20 nos puede dar más o menos la altura de la viga que puede trabajar. Pero la forma correcta sería calcular la inercia necesaria debido al momento generado por las cargas o la sección elástica del perfil que se requiere para resistir esos momentos de acuerdo a los esfuerzos que se generan en una forma elástica. Ahora, si trabajamos con los estados límites, pues por supuesto calcularíamos la sección, el módulo plástico, ZX en ese caso, si tuviéramos una flexión uniaxial. Fíjense que para las vigas nosotros debemos conocer lo que son los mecanismos de plastificación y trabajo dentro de la viga. Observen que tenemos un momento de fluencia y tenemos momentos de plastificación. Con eso nosotros vamos a estimar las dimensiones previas de esas vigas. Por supuesto, debemos cuidar en las vigas lo que es la esbeltez y las relaciones geométricas internas del perfil para que este no falle. Si el método del LFD nos exige a nosotros que al fallar un componente del perfil, ya el perfil es susceptible a una falla general. O sea, que para que exista una falla general debe localizarse, valga la redundancia, una falla local dentro del perfil. Entonces, todo esto tenemos que corresponderlo dentro de la filosofía de los estados límites para evitar que la estructura colapse o se deteriore dentro de los límites que nosotros establecemos. Las secciones que trabajaremos normalmente pues son las secciones comerciales, son secciones doble T, secciones de alma llena, como se conocen, y los perfiles de alma hueca, los HSS, dependiendo si son europeos, son los SHH, algo así es, no recuerdo bien, ya tengo tiempo que no trabajo con ese tipo de estructuras, ¿no? Y también podemos trabajar probablemente con secciones compuestas y elementos construidos, electrosoldados por láminas que están compuestos por láminas que son electrosoldadas, ¿no? Como por ejemplo la I soldada que tienen acá o la caja soldada que tienen acá. Es probable que eso se pueda hacer. En SIPE se puede hacer tranquilamente siempre y cuando usted defina las propiedades de los perfiles. Por supuesto, SIPE provee una gran variedad
de perfiles con los cuales podemos trabajar, tanto en acero, madera, perfiles de acero conformado, madera, aluminio, secciones de aluminio especiales, barras de concreto o secciones genéricas que simplemente las comprobamos. Podemos generar cualquier tipo de material, ¿no? Por ejemplo, este tipo de material que ustedes están viendo acá es parte del curso y nosotros hacemos ejemplos de predimensionados previos acá para que ustedes corroboren cómo se diseña una viga sencilla y recordemos todos estos principios de estructuras, de análisis y diseño estructural. ¿Cómo se hace en CIPE? Entonces nosotros se los vamos contando dentro de este material y vamos paso a paso y vamos generando todos los datos correspondientes y las comprobaciones manuales que ustedes tienen que hacer dentro del curso. Porque no es una cuestión de simplemente montar en el software y obtener resultados, sino que ustedes deben también corroborar esto. Nosotros los ingenieros estructurales o los ingenieros que nos dedicamos a la parte de diseño estructural, somos como una especie de médico que leemos a través de un software los resultados y damos un diagnóstico de la estructura y aplicamos unas soluciones, ¿ok? Esas soluciones están fundamentadas prácticamente en cómo resolver el problema del comportamiento estructural, tanto estático como dinámico, ¿no? Y la resistencia del sistema y sus deformaciones, por supuesto. En el dimensionamiento estructural tenemos que tener cuidado porque si no se nos revienta el cochinito. Ese cochinito que ustedes ven ahí, lamentablemente se nos puede romper, se nos puede perder la platica. Y podemos poner en riesgo no solamente nuestro dinero, sino recuerden que como diseñadores estructurales tenemos la responsabilidad de no generarle daños a las personas, a los usuarios de esas edificaciones, ¿no? Por eso debemos garantizar que las estructuras se comporten bien. Para ello nosotros pues vamos a trabajar con sistemas estructurales como los que están viendo en pantalla. Básicamente diseñar y repetir todos los procedimientos que se dan en nuestras clases para que ustedes obtengan resultados óptimos dentro de lo que caracterizan los principios de diseño. ¿Cuáles son esos principios de diseño? Bueno, tenemos movimientos verticales, horizontales y movimientos rotacionales, lo que implicaría que tendríamos que estimar lo que es la ductilidad y la rigidez de la edificación para conservar la estructura. Por supuesto, en las estructuras metálicas nosotros tenemos que tener bien claro que es un criterio de ductilidad. Las estructuras frágiles no las queremos. Queremos estructuras dúctiles que permitan desplazamientos y que no generen daños en la estructura que sean realmente que compliquen el funcionamiento de la estructura como tal. ¿De qué depende esta ductilidad? Bueno, del sistema estructural, de los materiales de construcción y del nivel de detallamiento. Es ahí donde nosotros pretendemos llegar con estos cursos. Esta imagen que ustedes ven acá es una obra de arte realmente, ¿sí? Es una obra de arte que hizo la ISC para mostrar todas las conexiones que ellos tienen en sus catálogos de diseño. Y este material ustedes lo van a tener disponible también dentro del curso como tal, ¿no? Para que ustedes lo puedan aprovechar porque la intención también es ya hacerles llegar información escrita, impresa, bueno, impresa no porque el curso pues es virtual. También pues por supuesto los invitamos a estar pendientes del resto de los cursos que nosotros acá en ICC Ingeniería tenemos planificados para ustedes. Con respecto a eso pues deberían estar pendiente de todas nuestras redes y de nuestros sitios web, ¿no? Pendientes de todo eso porque hay muchas cosas y presentaciones a nivel nacional e internacional también porque por internet pues llegamos a muchos países. Bueno, seguimos acá. Este material que ustedes tienen acá lo van a tener en sus manos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues marcos resistentes a momentos y arriostrados concéntrica y excéntricamente. Y pudiésemos hacer muros de corte de placas de acero, pero lamentablemente el tiempo no nos alcanza para eso. Entonces este particular de acá, el último, no lo vamos a trabajar acá porque esa es una filosofía de diseño que particularmente ya casi no se está usando. No sé por qué razones. La gente prefiere entonces arriostrar siempre con barras o tensores. En los marcos resistentes a momentos vamos a trabajar con vigas y columnas como están observando acá y con arriostramientos concéntricos como estos que se muestran acá o excéntricos como los que tenemos acá con vigas vinculantes o vigas eslabones así de este tipo link que están acá. Acá están las placas de acero, pero como les dije, eso no lo vamos a tocar dentro de nuestro curso.
¿ok? Vamos acá. De ahí en adelante nosotros vamos a diseñar pequeñas estructuras. Vamos a empezar con esto para que ustedes vean qué podemos hacer en CIPE. Esta es parte de la guía que ustedes van a disponer cuando participen en nuestros cursos, porque nosotros nos hemos dedicado a diseñar material académico de alto nivel para que ustedes entiendan todo lo que pasa con CIPE para que obtengan soluciones bastante confiables. Nosotros vamos a diseñar hasta las conexiones y vamos a generar los planos como están viendo acá, ¿no? Vamos a hacer hasta las placas base de las columnas y vamos a hacer las verificaciones pertinentes. Como están viendo acá, este es uno de los proyectos que vamos a desarrollar, este es otro trabajo que vamos a hacer y básicamente vamos a llegar a una estructura obtenida que es lo que queremos nosotros y eso se va a evaluar y por supuesto tiene un peso académico dentro de la evaluación que nosotros hacemos. O sea, no es una cuestión de que usted haga el curso por hacerlo, sino que lo que queremos realmente es que aprenda y conozca bien CIPE para que se anime a formar parte de la familia CIPE. Una de las grandes ventajas que tiene CIPE es el soporte técnico de por vida, o sea, es vitalicio. Usted puede estar abuelito y se le puede haber caído el pelo y hasta las muelas, pero si usted necesita una ayuda en sus proyectos, pues por supuesto, en CIPE nosotros se lo damos, tanto aquí en Colombia como por los teléfonos que tenemos a disposición en las páginas de CIPE y en ICC Virtual, ¿no? Bueno, vamos a comenzar acá a trabajar nosotros con CIPE 3D, ¿ok? Nos queda algo de tiempo, vamos a trabajar algo muy sencillo para que vean. Vamos, si quieren dejar preguntas, me las pueden hacer bien sea por el chat, o las pueden mandar por el panel de preguntas y respuestas. Tenemos 3 preguntas acá. ¿Se puede modelar un diafragma rígido en CIPE? En CIPE no está la teoría de los niveles, ¿sí? En CIPE no hay teoría para niveles. O sea, ¿cómo es eso de teoría para niveles? Cuando uno diseña un diafragma rígido, tiene que ser un elemento completamente coplanar horizontal. Resulta que CIPE hace una superposición modal completa de toda la estructura y no calcula los cortantes por piso porque no comprende ese particular. Para poderlo hacer habría que mudarlo a CIPE CAD y en CIPE CAD podemos hacer ciertas emulaciones de esa misma estructura y hacer el análisis incluyendo diafragmas rígidos o no. En muchas de las estructuras que son metálicas, que están compuestas por losas simplemente apoyadas, los diafragmas no se consideran rígidos, ¿ok? No se consideran rígidos. Acá Guillermo nos pregunta que si enseñamos a diseñar el link, si nos da chance de hacer la vinculación, pudiésemos hacerla. Pero en muchos de los casos, los expertos no recomiendan utilizar ¿cómo es que se llama? Diagonales excéntricas, porque a veces puede traer ciertos problemas en la estructura. En lo particular, en las estructuras metálicas que yo he diseñado, he tratado de evitar esa forma de trabajar, porque lamentablemente, pues, incrementa el cortante en la viga vinculante y hay que hacerle un trabajo bastante exhaustivo. Y se nos puede generar cierto problema ahí, ¿no? Yo particularmente, yo lo uso muy poco, pero si pudiésemos, si llegamos dentro del tiempo pertinente, lo pudiésemos hacer, ¿no? Acá. Vamos a la parte de estructura, nos vamos acá a CIPE 3D. Vamos a CIPE 3D. Y vamos a hacer un modelo sencillo. Ya como ustedes saben, CIPE ya lanzó su versión 2019F con muchas novedades muy interesantes y cosas muy bonitas, sobre todo lo que es la presentación gráfica y sobre todo en el diseño estructural, en algunas cosas muy interesantes. Vamos acá a colocar un archivo nuevo, lo vamos a llamar webinar. Sí, webinar, vamos a llamarlo 2602-2019. Esto es una estructura sencilla para ver qué podemos hacer en CIPE. Como les digo, podemos arrancar con una obra vacía o introducir un formato IFC que ya venga desde un Revit, desde un Allplan, desde un Archicad y pueden traerlo y a partir de esa información que tienen ahí, ustedes pueden tranquilamente trabajar. Deben comprender bien lo que es la filosofía BIM. La filosofía BIM no es un programa, sino es una filosofía de diseño que comprende el manejo de datos de información para las edificaciones. ¿Ok? En ese caso,
En ese caso, nosotros contamos con una base de datos dentro de un mismo archivo que lo que nosotros necesitamos es comprender o poder leer, tener un lector de ese archivo para poder desplegar nuestras herramientas sobre el tablero y poder diseñar la estructura en función de esa información que me provee el fichero IFC. Nos pregunta Fabián Camilo que cuando se realiza una estructura integrada en CIPE se debe asignar los niveles de piso para calcular la obra. Entonces, cuando se realiza esta asignación, la obra integrada trabaja con diafragma rígido. Depende de las características de los elementos. Recuerde que, como le estoy diciendo, los diafragmas rígidos en las losas simplemente apoyadas, como los sistemas Steel Deck, normalmente cuando son simplemente apoyados, no forman parte de un diafragma rígido, ¿no? Y según me estaban comentando, la norma exige que desvinculemos el diafragma del sistema sismorresistente, o sea, del pórtico, ¿no? Y CIPE tiene una parte dentro de su programación en CIPE-CAT donde usted puede desvincular o establecer la importancia del sistema de entrepisos en función de que si es un diafragma rígido o no. Entonces, ahí ya más adelante, ya en los cursos de concreto armado y de acero con CIPE-CAT, podemos ahondar en esa parte. Bueno, acá nosotros configuramos nuestro CIPE. Como pueden observar, acá en concreto tenemos la NSR10 ya involucrada. En acero conformado, nosotros trabajamos con la ICS 100-2007, que es la que trae la ANSI ISC 360-10. Es la misma. Aquí, si ustedes revisan esta norma, hay unos cuadritos que dicen que las fórmulas que traen para los perfiles conformados salen de la norma ICS 100. Ok, tenemos madera y aluminio, que eso realmente no nos interesa. La categoría de uso, voy a utilizar una categoría general. Le voy a decir, ok, el acero laminado A36, el acero conformado voy a utilizar, por ejemplo, que no lo voy a trabajar acá, puedo trabajar un 572 grados 50. Hay compañeros que nos dicen que si podemos trabajar con el A500, bueno, tranquilamente podemos irnos acá al acero conformado y generar un tipo de acero, por ejemplo, un acero A500, acá con una resistencia de 3515 y creo que acá es 4080, ¿no? Creo que esos son los valores. Aceptamos y podemos tener ese valor ahí. Si queremos trabajar acá con el acero conformado, podemos traernos el acero A500 si lo queremos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a trabajar con un 572 grados 50. La madera de pino, si aluminio, hormigón o el concreto, voy a trabajar con concreto 250, igualito para las columnas, las vigas y en la cimentación lo mismo. El acero de las barras de refuerzo, grado 60 para Latinoamérica, sin ninguna variación. No importa, o bueno, sí realmente importa el origen o el tipo de árido, porque eso nos va a determinar las separaciones de las barras longitudinales para el vibrado y el paso del agregado para que el concreto no quede con cangrejeras, o sea, con vacíos. Acá podemos cambiar recubrimientos para columnas, vigas y la fundación. Particularmente los voy a dejar así porque observen que los valores acá, por ejemplo, este me dice que son 3, ¿no? Pero es la distancia en centímetros de la cara de la columna a la cara de la barra del estribo, 3 centímetros. Entonces, yo pudiese cambiarlo a 3, 4, como nos explique la norma, como nosotros queramos. La viga, acá igualito, el recubrimiento superior, inferior y lateral, aquí están en 2, yo los puedo cambiar a 4 si ustedes quieren. Y la fundación y todo esto también podemos colocar más valores. En lo particular voy a diseñar estrictamente en acero. Después hacemos otras cosas en lo que se pueda. Y acá las mermas de acero. Tenemos columnas, vigas, zapatas, cabezales. Esto se refiere a los desperdicios. Si puedo colocar con sismo dinámico, con resistencia al fuego. En la resistencia al fuego puedo comprobarlo según la ANSI AWC, según este código. Y los estados límites y combinaciones nos vienen desde la AC7, tanto para acero conformado como acero laminado. Podemos revisar que acá las combinaciones están acá, 1.4 carga permanente, en este caso, ¿no? Sí, en este caso. Sí, como no tengo ninguna hipótesis adicional, yo puedo irme acá a las hipótesis adicionales. Entonces tengo puro peso propio. Entonces en las cargas permanentes yo pudiese colocar acá una sobrecarga permanente. La voy a llamar así, SCP.
Aquí le voy a decir que esto es una sobrecarga permanente, que es una carga muerta, ¿ok? A mí no me gusta utilizar el término muerto o vivo porque no, pues, o sea, me parece algo tenebroso, ¿no? Le decimos aquí aceptar. Las sobrecargas de uso, las voy a llamar como cargas variables, entonces van a ser sobrecargas variables o cargas de uso, entonces cargas variables o vivas. Acá decimos aceptar. Acá, por ejemplo, yo pudiese crear estas hipótesis duales o las puedo hacer combinables, ¿no? Por ejemplo, en estas sobrecargas de uso yo pudiese hacer otra nueva, acá, una sobrecarga de techo, por ejemplo, SCT, sobrecarga variable de techo SCBT, por ejemplo, y pudiese también tener distintas disposiciones de cargas, compatibles o incompatibles o simultáneas. Esto me sirve a mí para establecer patrones de cargas para la alternabilidad de cargas, ¿ok? Entonces, con esto nosotros podemos establecer lo que se llamaría el comportamiento del damero sí como en el ajedrez, unos cuadros cargados y otros no para generar un movimiento de cargas. Pero eso ya lo vemos más adelante en nuestros cursos para que ustedes vean cómo podemos obtener valores sin necesidad de estar creando sistemas de carga a mano, porque automáticamente SIPE me puede ayudar. Acá yo voy a utilizar unas cargas variables simples, sencillas, y le digo aceptar. Entonces tengo sobrecargas de uso y sobrecargas permanentes. Pudiese colocar aquí las cargas de viento, pero cuando yo utilizo el generador de pórticos, él automáticamente me las importa, no necesito usarlas. Igualito con las del sismo, cuando creo el sismo dinámico, también pudiese colocar cargas de sismo particulares acá. En este caso yo voy a trabajar con cargas sencillas porque puedo establecer cualquier hipótesis de carga que a mí me guste trabajar en lo particular. En las fundaciones veo que debo considerar combinaciones con viento y combinaciones con sismo. El proceso constructivo tiene que ver con el desimbrado o el retiro del encofrado de las losas para establecer el comportamiento de la flecha o la flexión tanto de las correas o de las viguetas o de las traves, como lo llaman en otros países. Eso se lleva a cabo a los 28 días cuando la losa adquiere su resistencia. Entonces, en ese momento, nosotros podemos establecer el comportamiento de la flecha de los elementos que sustentan las losas, ¿no? Vamos acá en las opciones, nos vamos a revisar columnas, no vamos a tratar con columnas porque esto es concreto. Acá en fundaciones también, acá en vigas también, ¿no? Por ahora no lo vamos a hacer. Y en las uniones yo voy a hacer un cambio particular. Aquí en las opciones le voy a decir directamente que me voy a la placa de anclaje. La placa de anclaje, obviamente tengo acá todos los tornillos de tanto no pretensados como pretensados dentro de los estándares permisibles del programa, ¿no? Que son estándares internacionales, y los rigidizadores, qué forma los quiero y si los quiero automáticos o no. Acá en la placa de anclaje yo voy a hacer un cambio. Acá los tengo soldados con preparación de bordes. Yo le voy a decir que me los haga con arandela y tuerca simple. Yo le digo aceptar y aceptar. Y en el terreno de fundación yo puedo establecer las situaciones persistentes y las sísmicas y accidentales. Esto simplemente es multiplicar las situaciones persistentes por 1.5, pero si nosotros no conocemos el valor real de esto, deberíamos hacer un análisis de suelo. Yo pudiese suponer cualquier valor de acá y el programa me lo va a colocar aquí, que es una propuesta que me hace el programa. Obviamente necesito un valor real del estudio de suelo. Acá terminamos, decimos aceptar y ya tenemos la pantalla de trabajo con los 6 grados de libertad disponibles porque nos permite trabajar abiertamente, ¿no? Desplazamiento en X, Y, Z y los giros alrededor de los ejes. Como pueden ver acá tenemos los ejes cartesianos y cada elemento también tiene sus ejes locales. Yo voy a empezar con unos pórticos sencillos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero trabajar en SIPE, me ayudo con esta herramienta que me permite acotar y puedo trabajar libremente. ¿Puedo importar archivos de XF? Sí, acá miren, fíjense que puedo editar las plantillas o puedo importar, vamos a ver acá, en las herramientas puedo importar un archivo de texto o un archivo de XF o DWG hecho en AutoCAD o en cualquier programa CAD que exporte ese formato y entonces nosotros lo colocamos acá y nos ahorramos un tiempo bastante largo de modelado.
Eso ya es una cuestión de arquitectura y nos ayuda a nosotros. O si lo puede traer IFC, mucho mejor. Acá voy a hacer una barra nueva. Le voy a decir aquí, voy a agregar una barra nueva. Aquí. Voy a empezar desde el 0 absoluto. Fíjense que es muy sencillo. Yo voy a generar una altura acá y el software me va a preguntar cuánto de longitud va a tener esa barra. Yo le voy a decir que va a tener unos 3 metros. Le digo Enter y ya automáticamente me está generando una barra de altura 3 metros. Observen que él me está colocando un IP de 80. Pero si yo quiero, pudiese cambiarlo a otro perfil. Simplemente me voy con barra y le digo describir aquí y selecciono un tipo de barra. En ese caso yo voy a utilizar un HDB 140 para comenzar. HB 140, le digo aceptar y acá él me lo acaba de cambiar. Miren, observen que me dice un HB 140B. Todos los nodos están completamente empotrados porque es por defecto como viene en el programa. Ahora puedo seguir dibujando o puedo copiar esta columna que tengo acá. Yo puedo hacer una copia de esto aquí a unos 4 metros y acá otros 4 metros. 4 metros. Observen que es muy sencillo trabajar con este software. Después de generar estos pórticos que están acá, o bueno, de generar las columnas, puedo hacer un pórtico tranquilamente con unas vigas. Agarro y le digo acá al programa que quiero trabajar ahora con una viga. Voy a utilizar un perfil IPE. IPE, voy a trabajar con IPE. Voy a seleccionar un 160, por ejemplo. Le digo 160, un perfil simple. Puedo trabajar con cartelas, con losa de hormigón, puedo trabajar en doble cajón soldado, doble cajón con presillas, doble cajón con unión genérica, medio perfil cortado, con platabandas laterales o tipo void de este tipo, ¿no? Por ahora quiero trabajar simplemente con perfiles sencillos. Le digo aceptar y yo simplemente los dibujo tramo a tramo o lo puedo dibujar completo y después desagruparlos y agruparlos. Observen que aquí me va dejando una lista de perfiles que estoy utilizando. Ahora voy a agarrar acá todos estos elementos y lo que voy a hacer es seleccionarlos y con esta herramienta los voy a copiar. Tengo ahí 4 metros, voy a utilizar una luz acá de unos 3 metros, y él me los ubica ya a 3 metros y acá vuelvo a hacer clic y le vuelvo a decir que 3 metros más y ya tendría una estructura sencillita ahí donde yo quiero diseñar una casita simple, casita para vivir pues con la familia. Bueno, ya al terminar esta parte nosotros decimos, ok, pero resulta que vamos a hacer el entrepiso, tenemos que colocar unas vigas de amarre aquí, así que no son vigas de carga porque vamos a armar en el sentido perpendicular a Y o en el sentido de X, vamos a colocar las correas. Ah, bueno, perfecto, no hay problema. Entonces yo lo que voy a hacer acá es lo siguiente, voy a generar un elemento un poquito más pequeño, voy a trabajar con un IP 120, por ejemplo, perfil simple, aceptamos y lo dibujamos acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Zipe me permite a mí también trabajar en capas. No sé si ven bien la pantalla con ese fondo negro, ¿no? Algunos lo prefieren blanco, otros lo prefieren grises, ¿no? Eso lo puedo cambiar acá en las preferencias del color de fondo. Aquí lo tengo gris. Observen que lo puedo ver así de esa manera. Es un poco más llamativo. No lo coloco blanco porque todo el día trabajando en la computadora, pues pareciera que los ojos se estuvieran friendo en aceite caliente. Bueno, yo puedo acá generar capas que también las puedo importar desde el AutoCAD. Tengo una capa por defecto y entonces puedo generar una capa y lo voy a llamar acá columnas. Columnas y le voy a colocar un color naranja. Naranja como este que está aquí. Le digo aceptar. Voy a generar una capa que se va a llamar vigas de carga, que son las vigas principales. Las voy a colocar azules como esta. Voy a generar unas vigas de amarre o correas, voy a llamarlas así. Bueno, vigas amarre y las voy a colocar también junto con así con este color, por ejemplo. Y yo puedo cambiar quién es el activo y quién no. Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar Zipe y decirle que me haga una vista XZ. Miren que estoy viendo el pórtico uno detrás del otro. Yo puedo mover esto así y puedo decirle otra vez XZ y me lo vuelve a aparecer. Yo pudiese acá en herramientas asignar las
piezas a las capas y simplemente con seleccionar por barrido, presiono el botón derecho y le digo que me los asigne a columnas y aceptar. Y cuando vemos el 3D, observamos que tenemos unos elementos asignados a la capa columna y esos elementos pues tienen un color anaranjado. Yo puedo seleccionar acá estos elementos también y puedo ubicarlos dentro de una capa que se llame vigas de carga y se van a colocar en color azul. Y los elementos que están acá los voy a colocar en las vigas de amarre y se van a colocar de color cian. Todo esto que está acá, yo a estas vigas que están en color cian, que se ven acá, les voy a articular los extremos. Entonces yo a la barra le digo articular extremos justamente para que la conexión que va a existir acá entre la columna y la viga sea una conexión a corte simple. Entonces yo voy a seleccionar mis elementos de forma sencilla y los copio porque estos son los elementos que yo voy a colocar dentro de mi pórtico para que funcione. Cuando hacemos eso nos podemos ir acá a la vista 3D y ver la estructura completa de la edificación como tal. Todo esto que yo estoy haciendo acá lo vamos a hacer en los cursos y lo tienen disponible tanto en los videotutoriales del curso que hemos colocado y lo vamos a repetir en cantidad de veces porque las evaluaciones tienen que ver con esto. Fíjense que la conexión me hace esto. No sé si pueden ver, observar bien, yo voy a atenuar un poco las vigas y podemos ver acá que hay algo en la geometría que no se corresponde, ¿no? Que no están enrasadas, como dicen. Una vez alguien me dijo que eran enrasadas como si fueran perros. No, no. Es que al ras tiene que quedar la viga, la de amarre o la otra, para que se pueda generar una conexión ahí razonable. SIPE me evalúa ese enrasamiento. Entonces, yo voy a decirle a SIPE acá que me describa la disposición de los perfiles de las vigas como tal y entonces me las coloque todas alineadas al ras, al tope, para que me pueda diseñar la conexión. Entonces, eso obviamente no es obligatorio. Entonces, cuando hacemos eso, podemos ver que acá ya empieza a ubicar el tope de los elementos. Voy a colocarlos así y voy a quitarle la perspectiva para que ustedes vean que queda perfectamente cuando yo los muevo. No se ve una viga más arriba que la otra ni nada por el estilo. Por acá me preguntan que si se puede importar el modelo arquitectónico estructural preliminar. Sí, señor. Con un formato CAD o un formato BIM. También se pueden realizar estructuras mixtas o compuestas. Lo he probado en columnas y sale muy bien, pero en vigas mixtas no sale nada bien. Sale un error de sección no encontrada. ¿Cómo se puede solucionar eso? Por ahora SIPE solamente verifica las columnas. Naves industriales con estructuras de acero se utiliza el procedimiento de diseño sísmico recomendado por la NSR 10. En SIPE 3D no está la filosofía de trabajar así, pero aplica la normativa NSR 10 para determinar tanto el cortante basal como las derivas de los elementos y generar el comportamiento modal de acuerdo al espectro sísmico normativo. El programa permite diseñar con perfiles WF. Bueno, SIPE tiene una gama muy alta de perfiles acá en las barras. Por ejemplo, cuando voy a hacer una barra nueva, puedo generar acá, puedo importar. Yo voy acá, perdón. Yo puedo importar acá una alta gama de perfiles, bien sea, los fabricantes aquí pagan, esto no es un secreto, los fabricantes pagan por estar acá. Entonces, por ejemplo, yo quiero asignar a Sominas, AMSA, ArcelorMittal, perfiles canadienses, perfiles LRFD internacionales o en pulgadas. Gerdau, que está aquí con Sirgo, tiene ese tipo de perfiles y ellos utilizan SIPE. Y si no tienen la biblioteca de Sirgo, ellos ya tienen el archivo, ustedes se los pueden solicitar y ellos ya tienen el archivo de los perfiles para SIPE. Ellos trabajan con SIPE acá en Colombia. Y entonces yo puedo trabajar con cualquier estándar de estos que están acá, Tecnometal, italiano, español, brasilero, tabelas técnicas, la que usted quiera. Si no aparece el perfil, usted lo puede crear tranquilamente porque tenemos la posibilidad de hacerlo dentro de SIPE, ¿no? Y puede generar toda una galería de perfiles prediseñados por usted. Bueno,
Y acá tenemos estos pórticos conectados de esa manera y lo que quiero ahora es generar, acá voy a generar nudos y barras. Desde acá hasta acá le voy a decir que me genere 4 divisiones. Y entonces él no me divide la barra, sino me genera nudos. Entonces, de aquí hasta acá voy a hacer lo mismo. 4, así. Y acá en este programa yo le voy a decir claramente que me ubique las correas. Voy a utilizar un perfil 120 y que me las ubique enrazadas acá. Yo las pudiese colocar enrazadas en la parte de abajo, no hay ningún problema, o enrazadas en la parte de arriba. Ustedes deciden cómo lo quieren hacer. Y también depende de la parte constructiva. Lo bueno es que SIPE trabaja con la volumetría real, no les cae a mentiras con cosas que no existen. Entonces, él cuando da los resultados los da en función de cómo está colocando usted los elementos. Obviamente hay cosas que usted, locuras que va a cometer acá y que lamentablemente pues tiene que corregir. Aquí estoy utilizando una barra IP de 120 y le voy a decir acá a la barra que me la articule en ambos extremos. Aquí están articulados y puedo copiar este elemento tranquilamente así y ubicarlo en cada uno de los nodos que corresponde para la estructura que quiero diseñar. Si es una parrilla que tenemos ahí podemos asar carne, pero no es para asar carne, eso es para una casita. Acá podemos hacer una estructura completa, fíjense cómo está quedando, o sea, las vigas quedan al ras unas con otras. Después más adelante nosotros tenemos que diseñar las conexiones. Acá yo voy a utilizar por cargas, voy a introducir paños. Hay muchas formas de introducir las cargas. Yo puedo cargar las vigas o los elementos estructurales uno a uno mediante cargas lineales o cargas repartidas y puedo utilizar paños o puedo utilizar también la teoría de las láminas. Eso es completamente válido. Yo voy a utilizar acá paños. Entonces, es más fácil cuando usted puede ver un elemento así, simplemente lo cierra. Le pide que seleccione la dirección de reparto y yo voy a repartir las cargas en horizontal acá a cada una de las correas. Observen cómo está ahí. Entonces, yo hago acá que voy a trabajar con una sobrecarga permanente. Le voy a colocar, por ejemplo, unos 0.2, o sea, unos 200 kilos por metro cuadrado, o sea, unas 0.2 toneladas por metro cuadrado. Al colocar, decirle aceptar. Él me coloca la carga, ahorita no la veo, y entonces yo aquí en carga le digo hipótesis vista y le puedo pedir que nos muestre la sobrecarga permanente para ese sistema. Si no lo podemos ver bien, yo les voy a cambiar acá el color de esto, lo voy a colocar aquí en negro y vemos acá 0,2. Y en el extremo pues me voy a colocar 0,1, lo cual es correcto. Entonces tenemos ya las correas cargadas como nosotros quisiéramos. Nos preguntan por acá que si se puede exportar solicitaciones de diseños de tabs a SIPE. Bueno, si usted sabe manejar tabs, no, ya es decisión suya y si lo quiere involucrar con SIPE, ya es decisión suya. ¿Tiene perfiles a sesgo? No, pero los puede crear. De todas maneras, tendría que revisar la parte de los perfiles, ¿no? Tiene una gama de perfiles que ni para qué. ¿Por qué las barras se volvieron de color azul oscuro cuando les colocó los nudos? Porque SIPE tiene una filosofía que es cuando a las barras usted le asigna nodos encima y se colocan oscuras, es una sola viga, pero va a evaluar tramo a tramo entre los nodos. Entonces es como un elemento continuo, pero que de esa es la forma de él designarle y decirle que tiene nodos internos, ¿no? Si usted divide la viga en pedacitos, entonces él se va a colocar más delgada. Se va a colocar más delgada porque cada elemento va a ser independiente. Es lo que llamamos acá en la parte de barra, que se llama crear pieza o agrupar. En ese caso estaría agrupada una barra desde un apoyo hasta el otro, que serían varias barras, pero la evaluaría como una sola completa. Si yo creo las piezas, entonces serían 4 tramos de 1 metro y serían más finitas, ¿no? Esa es la forma en que se visualiza ahí. Bueno, yo guardo acá. Ya tengo esto, entonces ahora voy a colocar los apoyos. Vamos a colocar unos apoyos aquí muy sencillos. Simplemente acá agarro y asigno de esta manera. Lo doy con el botón derecho y voy a colocar un empotramiento. Lo cual no siempre es lo más correcto porque depende también de qué estoy diseñando. Aquí al colocar los empotramientos y a tener las cargas, ya puedo ir al diseño. Ahora, las cargas, yo las puedo introducir cargas sobre paño, editar cargas sobre paño. Aquí tengo este paño, no he colocado las cargas vivas o variables. Le hago clic, presiono el botón derecho, agrego una sobrecarga
variable. En este caso voy a utilizar punto 2 también, en ese caso. Y fíjense que dentro de las cargas yo puedo hacer una hipótesis para la carga variable. Entonces las tendría ahora en morado. Si yo quiero, puedo visualizar todas las hipótesis que tenga disponibles, tanto por peso propio. Observen, están en amarillo las de peso propio, están en verde las de sobrecarga permanente y en morado las de carga variable, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver cada una de las hipótesis en diferentes colores. Bueno, ya aquí tenemos esto diseñado, o sea, tenemos eso modelado. Lo que vamos a hacer ahora es proceder al cálculo. Si nosotros calculamos esta estructura, pues vamos a obtener resultados de acuerdo a lo que nosotros establezcamos en CIPE. En CIPE 3D yo coloqué que esto iba a ser diseñado por la ISC 360. Puede comprobar las barras, puedo dimensionar rápido los perfiles o dimensionado óptimo, ¿no? También puedo considerar la dimensión finita de los nudos y comprobar las barras, ¿no? En ese caso, yo no generé ningunos coeficientes de pandeo ni nada. Nada. Le digo aceptar. Entonces, cuando veo esto acá, no simplemente me calculó. ¿Qué puedo ver yo en el cálculo? Bueno, pues dentro del cálculo puedo ver los desplazamientos. Por ejemplo, acá en este nodo, si yo le digo combinación seleccionada, por ejemplo, por peso propio, o le puedo decir acero laminado y armado, puedo utilizar una combinación de cargas permanentes más cargas variables, así como están acá. De esa manera, pudiese ver los desplazamientos de los nodos extremos de esas barras. Vertical, los giros y todo lo que corresponde a la deformación de eso. También puedo en el cálculo verla deformada de acuerdo a cada hipótesis generada. Estos colores que ustedes ven acá no es que hayan fallado los elementos, sino que simplemente los rojos son los que más se desplazan. Cuando vemos esto también podemos observar, por ejemplo, acá por peso propio no voy a colocar una combinación de acero laminado. Observen que se deforma un poquito más. Yo puedo escalar esto a 50, por ejemplo, y voy a observar esto que se deforma, y también puedo ver una animación de mi estructura. También puedo ver dentro de esto, puedo ver acá, puedo ver en acero laminado, acá, puedo cambiar las combinaciones, ¿no? Cambiar las combinaciones aquí, ¿no? Puedo también establecer los desplazamientos. Por ejemplo, estos desplazamientos básicos son por cargas de servicio. Y cuando vemos que aquí tenemos una flexión máxima de 12 milímetros, entonces ahí es donde nosotros decidimos si la estructura funciona o no. Repasamos un poquito lo que son los conceptos de los estados límites normativos de la estructura de acero, y entonces establecemos si ese perfil funciona o no. Bueno, ahora para evaluar también podemos ver en el cálculo, podemos ver los esfuerzos, acá los esfuerzos, y podemos decirle, por ejemplo, si quiero solamente con las barras seleccionadas, si quiero calcular el axial. El axial, por ejemplo, esta columna que está aquí, yo le hago clic y él me muestra una gráfica ahí superpuesta, pero si yo quiero ver también puedo mostrar los valores máximos y mínimos y dibujarlos dentro del elemento que acabo de seleccionar. Acá él me está diciendo que para ese peso propio me está botando unos 300 kilos en esa columna. Pero pudiese decirle que por acero laminado y armado para unas combinaciones de diseño normales, tengo más o menos unas 7.6 toneladas, ¿no?, en esa columna. Para la combinación de carga, yo puedo cambiar cualquier combinación de carga y él me va a mostrar los resultados. Obviamente, lo puedo hacer para una barra o para todas las barras, como pueden observar acá en esta gráfica que estamos viendo. Si queremos ver, por ejemplo, el momento flector para unas combinaciones 1.2, 1.6, puedo decirle que solo las barras seleccionadas. En ese caso yo le voy a decir que me dibuje para este pedacito que está acá, pero si yo quiero puedo ir ampliando mi selección y puedo ir viendo elemento por elemento cómo se va comportando el momento. Y también puedo ver los esfuerzos, ¿no? Acá los esfuerzos las envolventes de la tensión de aprovechamiento para toda la estructura, bien sea para solo la barra seleccionada o para todas las barras, en función de los valores máximos y mínimos. En este caso, los valores están muy bajitos. El valor más alto estaría por acá, como lo están observando, ¿no? Bueno.
Esas son cosas que podemos ver en CIPE. También podemos ver el empresillado si tenemos columnas y vigas con presillas y podemos ver las reacciones del sistema. Aquí nos está botando para una hipótesis de acero laminado de 1.2 y 1.6. Acá 1.7 toneladas. Si nos vamos acá a este apoyo, nos va a botar 7.6, 7.59, que era lo que habíamos calculado en la carga axial de esta columna. O sea que CIPE no está loco. Bueno, ya aquí calculamos la estructura, nosotros podemos diseñar también las conexiones. En esto podemos establecer una nueva unión o podemos decirle al programa que la genere automáticamente. Entonces, si él consigue uniones que son iguales, las puede repetir. Yo le digo que sí, y entonces se han generado 36 uniones. Las que son acortes, las que son rígidas, dependiendo de las condiciones que haya establecido en cada uno de los nodos. Entonces yo acá en el cálculo simplemente le digo a CIPE que me dimensione y él me va a dimensionar los elementos, bien sean soldados por ahora. Si yo quiero en este caso uniones soldadas para pórticos de edificación, simplemente le hago clic ahí. Ahorita no nos está cargando la página de CIPE, debe ser que le están haciendo mantenimiento, ¿no? Pero cuando ustedes hacen clic ahí le va a mostrar todas las conexiones que quieran. En este caso yo simplemente le digo aceptar y entonces él me dice que hay unas vigas que no cumplen por el tamaño, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo. En este caso, aquí tenemos unas vigas y unas columnas que no me funcionan para esas conexiones. También podemos aquí dentro del cálculo evaluar la resistencia a los perfiles, que esa es otra cosa que podemos ver acá. Yo puedo, después de que calcule, también puedo revisar los perfiles y podemos ver el aprovechamiento de los perfiles. Por ahora todo funciona. Y lo bueno es que CIPE, cuando yo selecciono una correa de estas, por ejemplo, estoy viendo que puedo trabajar tranquilamente con un perfil de 100. O sea que yo pudiese bajar esos perfiles a unos perfiles un poco más pequeños. Y que estas vigas que tengo acá me están trabajando con un perfil pequeño para esas combinaciones de carga que estoy utilizando ahí, ¿no? Esto es un perfil 160 y esto es un perfil 120, ¿no? Las cargas, por supuesto, son bajitas, ¿no? No son las normativas ni estamos diseñando un proyecto, simplemente quiero mostrarles cómo funciona la herramienta. En ese caso, si nosotros vemos que la estructura funciona, pues todo va a estar en verde. Pero si, por ejemplo, yo cambio este HE, bueno, cualquier HE de eso funcionaría. Una viga, esta que está acá, si lo cambio a un 80, acá, le digo que sí, él me la va a colocar en rojo. Y puedo observar también, voy a recalcular acá la estructura para que ustedes vean rápidamente, que este perfil que está acá también tiene sus comprobaciones normativas. Me da un porcentaje de aprovechamiento, puedo revisar de acuerdo a la norma la resistencia de cada una de las verificaciones que me está comprobando de acuerdo a la norma establecida. En este caso estamos utilizando la ANSI ISC 36010 y me dice que el porcentaje está excedido en casi un 20%, o sea, la resistencia. Me hace una comprobación a momento resistente con el momento aplicado y me hace toda la verificación como si tuviera una hoja de MATCAD, MATLAB, todo eso. Lo que es bueno porque nosotros podemos ver cómo se calcula todo en CIPE. O sea, esto no es un secreto para nadie. Acá nos preguntan por qué las barras. Ah, bueno, quedamos igual. Por ahora no sé si hay preguntas, compañeros, ¿no? Bueno, yo voy a devolver esta barra acá a la barra que teníamos, que era un perfil de 120, acá 120 para que todos queden iguales. Yo pudiese cambiar acá en esta estructura hasta los coeficientes de pandeo, de arrastramiento lateral, todo, absolutamente todo. Y entonces, al yo llegar y tener ya todo esto diseñado, simplemente lo que hago en el cálculo, voy a hacer acá a recalcular la estructura porque después de que uno varía las dimensiones de los elementos, pues obviamente esto no va a funcionar. Yo le puedo decir acá que me recalcule las conexiones y vamos a empezar a ver qué fue lo que pasó acá. Yo me voy aquí a las uniones, le digo editar y voy a empezar a ver en esta conexión, miren cómo me la diseñó automáticamente. O sea, una conexión soldada. ¿Ok? Observen que tengo este detalle acá, que es una conexión a corte, porque está soldada directamente al alma de la columna y me genera de una vez los rigidizadores. ¿Puedo cambiarlos? Sí, los puedo cambiar y puedo hacer absolutamente todo lo que yo quiera dentro de lo que me permita el programa. Si esta conexión no me gusta como está, yo la puedo generar apernada también. O puedo cambiar algunas apernadas y otras soldadas. Eso me lo permite usar el programa. Como pueden ver, me chequea tanto la columna por un lado como las dos vigas que se añaden ahí en el nodo.
en la columna me hace todas las comprobaciones pertinentes a la resistencia. Por ejemplo, acá en la zona del panel, me verifica la resistencia de la zona del panel. Eso también lo hace a nivel sísmico, ¿no? Porque yo puedo colocar un espectro sísmico y me va a generar unas aceleraciones horizontales donde los cortantes en esas conexiones me van a alterar el diseño estructural. También me puede generar la rigidez rotacional de la conexión que acabo de diseñar, tanto en un sentido como otro. Observen que tengo dos vigas completamente diferentes y entonces esto me puede dar una calificación de la conexión de acuerdo a los parámetros normativos que estamos viendo. Son criterios de CIPE, sí, pero salen de la norma. Todo esto es bajo la norma. Esto que usted tiene acá lo puede exportar, puede ver un listado completo de todo ese nodo que lo puede utilizar para generar un informe. Esto que está acá yo lo puedo exportar completamente en PDF, Word, texto, HTML y RTF, ¿no? Ok, ya acá podemos ver que nos rediseñó la estructura, las conexiones apernadas. ¿Que está muy grande? Sí, yo puedo cambiar los tornillos, por ejemplo, yo puedo cambiar estos tornillos que tengo acá, que de repente pueden ser muy grandes, simplemente lo que hago es editarlos. Acá tengo tornillos de diámetro M16, los puedo cambiar a M12 y él acá me está haciendo una advertencia. Si yo le digo aceptar, él automáticamente me dice, los tornillos seleccionados no son adecuados para los espesores de las piezas a unir. Entonces, yo puedo editar estos tornillos, por ejemplo, estoy utilizando un vástago 60, pudiese utilizar un 65, un 70 o pudiese utilizar un 45, un 50, hasta obtener un perno más pequeño, más elegante, porque ahí pareciera que estuviéramos colocando, como dice mi mamá, más ordinario que tetero de clavos, ¿no? O sea, estas tuercas están muy grandes, entonces nosotros las podemos, en la viga IP60, podemos cambiar esto. En la IP 120 podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo edito esto que está acá y le digo que el número de filas sea uno solo, yo le digo aceptar, el programa de una vez me dice que deben ser por lo menos 2 tornillos, ¿no? Entonces, obviamente coloco aquí 2. Puedo colocar 3, por supuesto, pero el problema es si me van a caber o no. Yo puedo todo eso editarlo a mi gusto. Puedo colocar acá los pernos, por ejemplo, pernos M12 con un espesor acá 50. No, el 50 no funcionó, un 40. Vamos a ver, ese 40 funciona. Puedo utilizar tornillos tipo 1, tipo 3, dependiendo de la serie de tuercas también que vayamos a utilizar, ¿no? Podemos voltear el sentido de los tornillos. Acá está. En ese aspecto yo le digo aceptar y ya he optimizado mi conexión en función de los tornillos que yo quiero. Simplemente le digo que me verifique esta estructura y lamentablemente pues en la rigidez rotacional no me está chequeando por haber cambiado ahí los pernos, ¿no? Entonces puedo paliar, puedo hacer un paliativo con respecto a esa conexión. Por supuesto también me sirve para evaluar la resistencia de una estructura, ¿no? Si quiero evaluar la resistencia de una estructura completa que ya está construida, yo puedo especificar la conexión y puedo hacerle una evaluación. Al terminar de hacer esto, como vemos que lamentablemente pues no está funcionando, acá me dice que no hay incidencias, pero internamente dentro de las verificaciones en esta viga sabemos que hay un extremo que no está funcionando. Entonces podemos cambiar los parámetros para que esto funcione. Si se nos complica tanto la cosa, pues simplemente nosotros utilizamos el botón dimensionar, podemos colocar el botón dimensionar para que ya la estructura funcione de otra manera mejor. Podemos, por ejemplo, acá en el listado completo del nudo, podemos ver los detalles del nudo que podemos exportar a planos. Observen que esto ya es un listado completo que iría a la tienda, con los perfiles involucrados, con todas las características geométricas y mecánicas del acero. Obviamente acá tenemos 8 páginas. Mire, aquí estamos 8 páginas. Cada una de las planchas, cada uno de los pernos, las características de los elementos. Esta es la página 2, podemos ir a la página 3 y aquí nos evalúa las columnas, los esfuerzos, las tensiones de von Mises en la comprobación de la resistencia y también vemos las comprobaciones geométricas en función de las soldaduras según la ANSI ISC 36010, ¿no? Podemos ir a todos los capítulos de la norma y ahí nos van a decir qué sirve y qué no. Aquí nos muestra el aprovechamiento de la conexión, las comprobaciones de resistencia y absolutamente todo lo que tiene que ver con la geometría del sistema. Observen que si hay algo que no se cumple, él agarra y nos los coloca.
Simplemente lo que tengo que saber calibrar SIPE, perdón, creo que me salí de la conexión acá. Tengo que saber calibrar SIPE y como lo hice, pues bueno, si veo que no funciona, entonces puedo buscarle la manera para que eso funcione. En ese caso, pues lo hicimos apernado, si lo queremos mantener apernado o si lo queremos mantener soldado. Aquí está apernado, lo puedo cambiar a soldado o puedo cambiar unas que otras a soldadas y otras apernadas. Aquí está soldado. Lo dejamos así y aquí entonces observamos que está bien. Fíjense que acá también me diseña la conexión entre la viga y la correa. Una conexión completamente acorde. Pero no me gusta así. Entonces yo la puedo rediseñar atornillada. Tranquilamente cambio los parámetros para el diseño y entonces él me chequea la conexión completamente apernada de acuerdo a los parámetros normativos que estamos trabajando. Observen esto que está acá. Yo puedo cambiar los pernos, puedo cambiar el espesor de la lámina, yo puedo editar absolutamente todo, si la unión es soldada, si es atornillada, si quiero un recorte, puedo alargarlo, puedo acortarlo, cambiarlo para arriba, cortarle el ala inferior también y la superior. Puedo hacer cualquier variación que me permita el programa dentro de sí, ¿no? Esto es un programa para proyectos, esto no es un programa para, o sea, si usted quiere estudiar, puede estudiar, pero va a estudiar con la realidad, con lo que usted va a obtener en el mercado. Después de hacer cualquier variación, pues nosotros tranquilamente podemos recalcular todo esto. Y lo más bueno de SIP, lo mejor de SIP es que nos permite a nosotros obtener los planos y hasta los cómputos. Ya les voy a mostrar. Aquí estoy rediseñando, tengo unas conexiones ahí que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, esta que está acá, yo la puedo editar y como pueden ver, ¿sí? Aquí me está arrojando algunas incidencias, yo le voy a decir que me las rediseñe, hay comprobaciones que no se cumplen, podemos ver entonces en la viga IP, las soldaduras no se cumplen, entonces cuando vemos a la parte de soldaduras, el aprovechamiento no está funcionando, entonces lo que podemos hacer es cambiar algunos parámetros geométricos de la soldadura en esta viga, que eso se les enseña a ustedes en los cursos acá, que forma parte también, lo que ustedes aprenden es parte del soporte técnico vitalicio que tiene SIPE, ¿no? Ok. Todo esto usted lo aprende acá en los cursos de ICC Ingeniería y también aprende a solucionar esto a través del soporte cuando usted tiene una licencia SIPE original. Los que no la tienen, lamentablemente, les sale un parche en el ojo y un loro en el hombro, ¿no? Y acá en SIPE, pues acá en ICC Ingeniería, nosotros los tratamos a ustedes como si fueran prácticamente nuestra familia. Son nuestros amigos, pueden llamar prácticamente a cualquier hora. En España los atienden hasta en la madrugada y aquí en ICC Ingeniería los atendemos prácticamente durante todo el día con cualquier problema que usted tenga con respecto a la estructura que usted está diseñando, porque puede hacer que la viga no le chequee, que no sabe por qué la soldadura. Simplemente con cambiar algunos parámetros acá nosotros optimizamos el sistema y pues obtenemos resultados mejores. Esta estructura que está acá, yo la puedo copiar en la parte de arriba y puedo obtener muchos más resultados. Por ejemplo, es muy sencillo, agarrar esto que está acá y simplemente seleccionarlo, copiarlo. Acá, esto que está aquí, lo puedo hacer así, lo copio y lo pego acá. Y ya tengo otra estructura encima. Prácticamente lo que hice fue copiar y pegar. Puedo eliminar las referencias, o sea, las puedo ocultar porque cada nodo me genera una referencia y unos planos. Puedo recalcular todo el sistema, recalcular todas las conexiones, absolutamente. O sea, yo puedo hacer un análisis como yo realmente quiero. Imagínense lo que podemos hacer acá en SIPE si ustedes, pues, conocen el manejo de la herramienta. Ustedes, lo mejor de SIPE también es que usted va a obtener el análisis, el diseño, los cómputos métricos, los planos y las memorias de cálculo, todo con un mismo programa. Saque la cuenta cuánto le sale a usted tener un programa para cada uno de esos y con SIPE tiene lo mismo en un solo paquete. Bueno, acá diseñamos ya las conexiones, hay unas que hay que arreglar y yo me voy acá a los listados. Por ejemplo, dentro de los listados yo simplemente lo que tengo que hacer es calibrar mi hojita de listados. Datos de la obra, normas consideradas, no quiero nada de esto. Sí, no quiero nada de esto. De la estructura, quiero geometría, nada. Ok, solamente quiero los materiales utilizados. Acá, los materiales utilizados, la tabla de cómputo, el resumen de cómputo, las uniones, por ejemplo, todas las uniones, el cómputo de las uniones, el cómputo de superficie y ¿qué más? Más nada. Por ejemplo, le digo aceptar
Entonces él me va a generar un listado de cosas que yo puedo trabajar, como por ejemplo los datos de la obra, la estructura, la geometría, las uniones, las barras y todo eso. Página por página. Entonces voy página por página y voy viendo todo lo que necesito. Yo puedo extender esto. Voy a alejarlo un poco más para que ustedes lo vean. Entonces aquí están los datos de la obra. Puedo ir de página en página viendo acá hasta las soldaduras. ¿Sí? Las soldaduras. Puedo ir viendo las comprobaciones de resistencia, cada uno de los elementos, cómo se verificaron, las comprobaciones geométricas, todo eso va a estar ahí. Y pues por supuesto también los cómputos métricos que necesitan para cada uno de esos elementos que van a montar en su estructura. Las cantidades, ¿no? Por ejemplo, el material acá, las chapas, las dimensiones y los kilos en chapas. Los cordones, la longitud de los cordones, ¿no? Que eso también a veces nos lo preguntan. Podemos obtener acá las cantidades de perfiles. Vamos a ver si los podemos obtener acá. Sí. Bueno, esto ya son conexiones en las placas de anclaje. Fíjense que me da esto y me da el acero, las comprobaciones geométricas, las comprobaciones técnicas y todas las cantidades que yo necesito. Por ejemplo, si yo quiero dentro de esto revisar solamente nada de estados límites, nada de normas consideradas, el índice sí, las tablas de cómputo, el material utilizado, los cómputos de superficie. Por ejemplo, si necesito comprar la pintura, le digo aceptar. Y SIPE me arroja un listado de cómputos de superficies, ¿no? Acá está la geometría. Aquí está el cómputo de superficies. Por si acaso necesitan comprar la pintura. Entonces, acá usted sabe cuánto va a comprar en pintura. Divide esto entre el rendimiento de un galón de pintura y ya sabe cuántos galones de pintura va a comprar. Y calcula las placas de anclaje, sí, por supuesto. Con SIPE se pueden diseñar mampostería estructural y sistema industrializado y tanque. No, eso es preferible hacerlo con SIPE CAD. Con SIPE CAD, sí. Y el tanque, si es un tanque de acero elevado, sí, o si es de concreto, es preferible que lo haga con SIPE CAD, ¿no? Es mejor así. La concepción es mucho más favorable. Ya después de que nosotros tenemos eso, nosotros lo que hacemos es generar unas ventanas acá. Por ejemplo, yo voy a generar una ventana para este pórtico. Voy a llamar pórtico 1. Ahí está. Me voy otra vez para el 3D. Voy a hacer otro pórtico acá. Este pórtico. Pórtico A. ¿Sí? Voy a hacer otra vista 3D acá. O 2D de un plano. Así. Planta 1. Todas las ventanas que yo quiera. Y entonces yo voy a generar unos planos. Ya después de que yo tengo todo eso, siempre y cuando todo haya chequeado, todo está bien, yo lo que hago es añadir, por ejemplo, una vista 3D, todo esto que está acá, los puedo decir que me los muestre real con el tipo de perfil. Sí, con el tipo de perfil le digo aceptar. Puedo agregar otros. Acá, si los quiero con eje, con cotas, si los quiero con cotas, con el tipo de perfil, por ejemplo, le digo aceptar. También lo puedo botar en estructura de planos. Acá, el pórtico 1. Puedo generar la estructura de planos 2D del pórtico A con la escala que yo quiera, con referencia a las uniones aplicadas si lo quieren. Puedo generar acá el plano 2D para la planta 1, por ejemplo, así. Puedo generar también el plano de las uniones para cada tipo de unión o automáticamente en función del tamaño del plano le decimos aceptar. Puedo agregar el cuadro informativo, voy a colocar este de SIPE, simplemente lo que hago es colocar los datos, le digo aceptar y él me genera todos los planos. Acá le voy a decir expediente, webinar. Aquí el ingeniero soy yo. El nombre de la planta, no la tengo, la planta propietaria, vamos a decirle ICC Ingeniería. Y la ubicación Colombia. Decimos aceptar. Entonces él me genera todos los planos que usted necesita. ¿Cuánto tiempo necesita usted para realizar un proyecto de estructura metálica? ¿No? Imagínese, yo puedo hacer una nave industrial en un ratico, básicamente. Y le puedo decir al jefe, mire, yo me tardo una semana y realmente me tardo 3 días. Me hago el loco, calculo en 3 días, echo carro los otros días y me gano esos reales en 3 días. ¿Por qué?
porque SIPE, aparte de que me da las memorias de cálculo, también me da los planos. Fíjense todo lo que me está dando acá. Acá tengo los pórticos en 3D con los detalles de las conexiones que se diseñaron y se calcularon dependiendo de los casos que se hayan estipulado. En la planta, mire, aquí tenemos algunas conexiones diseñadas, las que se diseñaron, las que no, pues bueno. Y acá tenemos los pórticos que decidimos imprimir. Estas hojas que están acá, yo las puedo colocar completamente a mi gusto, con el tamaño que yo quiera. Observen que me está colocando la plantilla esta que está acá, la tarjeta de presentación, en función del proyecto que yo quiero, ¿no? El ingeniero, aquí estoy yo. Acá pueden tener también los pórticos y los 3D acotados completamente, bien sea con la altura, con la longitud. Ustedes especifican cuáles son las cosas que quieren mostrar. Y también me da los planos de las conexiones. Miren. Puedo cambiar el tipo, si lo quiero bastón o en L o en largo, así como normalito, pues el anclaje recto. Y puedo tener todas las conexiones detalladas. Observen que me da hasta los detalles de la soldadura. Y una cosa bastante interesante, perdón, que tiene SIPE es que dentro de los planos que él entrega, nos entrega una memoria que es útil para el maestro herrero. Cómo va a ejecutar la soldadura, cómo van las uniones atornilladas, ¿sí? Las disposiciones constructivas y las comprobaciones. Acá las tablas de los tamaños mínimos, las dimensiones mínimas que deben tener los elementos de las conexiones. Y acá el cómputo métrico de todos los materiales involucrados en las conexiones. Si usted quiere, también puede colocar las tablas de los cómputos métricos dentro de los planos, como está observando. Y aquí tenemos la planta, esta que está aquí. Y tenemos acá una conexión acá entre vigas y correas, tal cual como nosotros quisiéramos que nos las sacara el programa. Ya esto usted lo puede exportar en DXF o en DWG, así como se lo está mostrando, o en BMP o JPG para enviarlo por correo, como usted quiera, lo puede imprimir, lo puede exportar a AutoCAD, lo puede cambiar el color y todo eso. Si ustedes tienen preguntas, pues nos pueden contactar tranquilamente a través de nuestros números telefónicos, por nuestras redes sociales en www.iccvirtual.com, a través de Facebook, y también pueden, si quieren aprender más de este software, pueden inscribirse en nuestro curso que vamos a arrancarlo pronto. Ya les voy a dar la fecha, ¿no? La fecha es el 18 de marzo, ¿ok? Recuerden, cuando ustedes se inscriben a nuestros cursos, reciben también una muestra de este programa para que ustedes, como dicen acá, lo cacharreen, le metan mano y aprendan a utilizarlo, ¿no? Los cursos, el costo y todo eso pueden consultarlos directamente en la página web o pueden consultar con nuestras asesoras comerciales, que ellas con mucho gusto los van a atender y pues por supuesto les van a dar toda la información que ustedes requieren ahí. Hay métodos de pago y muchas cosas más. Por supuesto, el contenido es bastante extenso. Son 4 semanas de curso de estructuras metálicas, que es bastante interesante y mucho pueden aprender en ese curso. ¿Ok? Si tienen más preguntas, pues nos las pueden enviar al correo, nos las pueden dejar acá en el panel de preguntas y respuestas que están acá. ¿Se pueden diseñar con perfiles de lámina delgada? Sí, por supuesto, usted los puede, o los importa, o los coloca, o los define personalizados. ¿Se pueden diseñar conexiones a momentos en las dos direcciones ortogonales de un nodo? Sí, claro, por supuesto. Y aquí les voy a mostrar una nave que está completamente terminada. A ver. No lo veo acá. Creo que es este. Aquí está este. Lo vamos a abrir. Esa estructura está completamente terminada y ustedes pues hasta con su fundación está hecho, ¿no? Yo puedo ver la estructura con todas las fundaciones calculadas y diseñadas con las conexiones involucradas así tal cual. Esto es parte del curso que usted tiene que presentar. Mire, aquí está esta conexión que tiene apernada en un lado y del otro lado es apernado, pero en otras conexiones acá puede conseguir sistemas apernados y soldados en un sentido u otro.
Por ejemplo, acá lo que nos estaban preguntando, si yo tengo una viga que viene acá, que son conexiones a momento, si estas son conexiones a momento acá, y acá tenemos una conexión a corte. Pero si necesito que esta sea una conexión rígida, también lo puedo especificar. Y también puedo diseñar este tipo de conexiones que están acá, que van directamente vinculados a SIPE. Todo eso se lo enseñamos acá para que usted lo observe. Aparte del diseño de las cimentaciones, como puede observar acá, nosotros también tenemos la placa de anclaje correspondiente y también diseñamos la conexión del tensor con respecto a la viga o a la columna donde quiera que usted lo quiera colocar, ¿no? ¿Cómo revisar las derivas y cómo puedo la combinación que generó mayor deformación con sismo? Bueno, eso se hace en las deformaciones. Te coloca la combinación y le dice que por favor le muestre el desplazamiento horizontal. Lamentablemente en SIPE 3D usted tiene que hacerlo nodo por nodo, buscar los nodos más desfavorables y calcular la deformación, la deriva como se le enseñaron en su escuela de ingeniería. ¿Puedo proyectar correas en celosía? Sí, por supuesto. ¿Los tornillos deben ser pretensados? No necesariamente. ¿Y qué pasa con las uniones precalificadas? Bueno, hay uniones precalificadas, pero si usted no quiere las precalificadas, pues usted las puede colocar a su gusto, ¿no? Obviamente, precalificadas son de 4 u 8 tornillos, pero usted puede colocarlas de 4 tornillos o los tornillos que usted necesite. Si necesita 6, también lo puede hacer. El programa se lo chequea. Pero eso ya no es precalificado, no está dentro de los estándares de SIPE, pero el programa le chequea la resistencia de la conexión. Bueno, señores, por último, ¿cómo genera las fundaciones? Bueno, pues muy sencillo, simplemente cuando yo me meto acá en cálculo, yo puedo decirle acá a los elementos de fundación que me los genere. Por ejemplo, generar zapatas y vigas. Él me las hace automáticamente, ¿no? Y me las dimensiona. Las comprobaciones y todo eso, pues por supuesto es bueno que ustedes se acerquen acá con nosotros para que aprendan cómo optimizar los resultados. ¿Qué dice la gente de SIPE? Que sobredimensiona, pero es porque no lo saben usar. No lo saben usar y no van a los cursos, no van a los talleres, no van a las muestras, no van a la demostración y entonces le creen a otras personas que realmente pues les gusta otra cosa. SIPE genera tablas que se pueden exportar a Excel. Sí, usted puede copiarlo. Usted puede copiarlo y pegarlo en Excel. Puede exportarlo a Word, a PDF o HTML. ¿Sí? Bueno, señores, creo que ha sido suficiente por hoy para mostrarles algo de SIPE, sobre todo SIPE 3D. SIPE CAD trabaja con estructuras metálicas. Sí, también trabaja con estructuras metálicas. Yo puedo exportar esto y colocarlo en SIPE CAD y diseñar otras cosas. Por ejemplo, si esto no es una nave industrial o bodega, lo puedo llevar a SIPECAD y generar elementos de concreto armado debajo de eso y hacer otras cosas. Sí, yo puedo integrar una estructura con otra. Puedo realmente hacer un análisis sísmico de esto más detallado si lo puedo llevar a SIPECAD. Ahí nosotros vemos realmente la potencialidad que tiene SIPE.